Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de YouTube. Me llamo David Nicolás y en este curso le vamos a dar Power BI desde cero, desde la extracción, transformación, carga, modelamiento de datos, vamos a ver también la parte visual, vamos a ver el lenguaje DAX y la publicación del reporte. Cualquier duda, comentario que puedan tener ustedes, pueden dejarlo en los comentarios en la parte de abajo. O si quieren tocar algún tema en específico, cualquier duda, lo pueden dejar también ahí para poder crear un video adicional donde podremos tocar ese tema en específico. Sin más que decir, bueno, bienvenidos al video. En este primer módulo lo que vamos a hacer es descargar Power BI. Para eso vamos a escribir Power BI descargar en nuestro navegador. Una vez que escribimos, vamos a la primera opción, que es descargas. Aquí tenemos los servicios de Power BI. En el lado izquierdo nosotros tenemos el desktop. Tenemos dos formas de descargar, directamente o por medio de opciones avanzadas. Si le damos descargar directamente, nos va a abrir Microsoft Store. Le damos a abrir y aquí vamos a poder instalar directamente. Cada vez que haya una actualización, lo va a actualizar automáticamente la tienda de Microsoft. Le damos a instalar y va a poder descargar. La segunda opción es por medio de opciones avanzadas de descarga. Abrimos y aquí nos va a aparecer otras opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos el lenguaje. Podemos cambiar el lenguaje, en este caso para español. Le damos en la opción y le damos descargar. Aquí nos va a aparecer dos opciones de descarga. La primera es a nivel de sistema operativo. Hay dos sistemas operativos, 32 bits o 64. Entonces, este primer caso es de 32 y el segundo 64 como lo indica. Cualquiera sea el caso, le damos descargar. Lo descargamos y vamos a esperar que termine la descarga. Una vez que haya descargado Power BI, vamos a abrir el ejecutable y aquí nos va a aparecer el idioma. Le damos a español o el idioma que correspondería a cada uno de ustedes. Siguiente, le damos sí. En este caso lo que va a hacer es calcular el espacio que necesita Power BI y ya procederíamos solamente a darle siguiente y poder instalar. Esas son las dos formas que tenemos para poder instalar Power BI. Es muy sencillo y es muy rápido. Una vez que haya terminado de calcular, le damos siguiente, aceptamos los términos, siguiente, siguiente y procederíamos a instalar. En este caso, como yo lo tengo instalado, ya no sería necesario. Pero ustedes le darían instalar y ahí terminaría. En este segundo módulo lo que vamos a ver es el ETL, que es extracción, transformación y carga de datos. En este caso voy a darles o les recomiendo esta fuente que se llama Corrigal. Accedemos a la primera opción y aquí te da diferentes orígenes de datos o fuentes de datos donde vas a poder practicar ya sea algo ficticio o con algún objetivo en específico. Por ejemplo, acá tenemos la dataset, le damos un clic y acá podemos ver diferentes fuentes de diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos nivel de ventas, a nivel de algún tipo de videojuego, a nivel de enfermedades, a nivel de estados, gobiernos. Podemos ver en este caso ventas. Por ejemplo, podemos ver las ventas. Podemos ver también en inglés. Por ejemplo, accedemos aquí. Y aquí tenemos la descarga de este origen de datos. Si nosotros nos deslizamos un poco más,
podemos ver la información que esta contiene. Por ejemplo, tenemos las columnas. A nivel de columna, qué información tiene cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos branch, tenemos las ciudades, géneros, productos, unidad de precio, cantidades, y todo esto lo podemos ver aquí a nivel de información. Por ejemplo, podemos maximizar y podemos ver qué datos contiene esta tabla. Podemos dar un pequeño vistazo, una previa de la información, y si deseamos ya descargar, acá en la parte de descargar le damos un clic, vemos que se abre o que se descarga un archivo, abrimos ese archivo, esperamos que abra, y aquí ya lo tenemos la información. Tenemos 1000 filas o 1000 registros donde ustedes pueden practicar. Este es un pequeño ejemplo donde puedan descargar información. Como esta, tienen miles ustedes de opciones donde van a poder descargar. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes puedan guiarse. Y como ven acá, tienen 3782 a nivel de este concepto o de ese término que yo le puedo dar. Ya ustedes, si quieren averiguar algo en específico sobre algún tema en específico o particular, pueden escribir y les va a dar esa opción. En segunda instancia, ya cuando ustedes hayan descargado Power BI y hayan instalado, cuando van a abrir Power BI, bueno, en esta primera pestaña les aparece una pequeña descripción de que Power BI, de los archivos que ya hayan podido descargar o utilizar. También tienen un pequeño tutorial o una guía en la parte derecha, pero en este caso cerramos. Ahora, para continuar, tenemos probar un conjunto de datos de muestra. Dentro de Power BI también te da la opción de que tú puedas descargar o probar un conjunto de muestra que ya viene incluido dentro de Power BI. Si nosotros le damos un clic, aquí va a aparecer de manera cómo podemos usar esta data de ejemplo o de muestra. Le damos a encargar datos de muestra. Y por ejemplo, acá ya tenemos dos opciones. Y aquí sí es importante aclarar, después cuando ya entremos a poder desarrollar un ejercicio, vamos a ver la diferencia que existe entre estos dos tipos de iconos que están aquí. Pero si ustedes quieren ir practicando, pueden por ejemplo activar una de ellas, y sobre esta información van a poder revisarlo, van a poder cargar y van a poder desarrollar algún tipo de reporte con el fin de que ustedes puedan practicar toda la información que se les va a brindar. Por ejemplo, ya cargué la tabla de finanzas. Si yo voy aquí en la parte izquierda, vista de datos, voy a tener toda la información que corresponde a ello. En este caso en particular, yo no voy a usar esta tabla de finanzas porque yo ya tengo una data que me gustaría compartirles, y también es algo que muchas veces me han preguntado, cómo poder cargar diferentes pestañas a la vez. Entonces le voy a mostrar cuál es la fuente. Aquí yo tengo una fuente, una carpeta llamada fuente, y tenemos separada por una carpeta clientes y una carpeta de ventas. Si nosotros accedemos a la carpeta de ventas, abrimos ventas anuales, esperamos que termine de abrir. Aquí nos damos cuenta que tenemos ventas a nivel de año. Por ejemplo, 2014 para cada mes, ventas de 2015 cada mes y ventas de 2016 para cada mes. Entonces tenemos las ventas anuales por cada pestaña. Lo que nosotros deseamos hacer aquí es cargar esas tres pestañas dentro de un mismo archivo o dentro de una misma tabla. Esto también va a servir si en caso ustedes tuvieran 15 pestañas, 10 pestañas, 20 pestañas y ustedes quisieran cargar todas esas pestañas consolidadas dentro de una tabla. Como segunda tabla que vamos a cargar es la tabla clientes. Yo accedo acá, abro clientes. Y en esta tabla clientes lo que nosotros tenemos es el nombre de cliente, el tipo, si es empresa o persona, el teléfono y la ubicación, de la cual nosotros vamos a hacer un cruce del cliente de la tabla ventas
con cliente de la tabla clientes. Para cargar todas estas tablas, lo que nosotros vamos a acceder es desde Power BI, accedemos a obtener datos y antes de obtener datos le voy a dar un pequeño vistazo de cómo funciona realmente Power BI. Dentro de Power BI entendemos y sabemos que cada mes se va actualizando o va generando nueva información, va generando nuevas funcionalidades, nuevos botones, nuevos diseños. Entonces, esta es la versión que yo tengo a nivel de julio de 2023, pero ustedes cuando vayan probando nuevas actualizaciones, ya sea para un futuro o pasadas, siempre traten de actualizar porque siempre hay nuevas versiones. En la primera opción que nosotros vemos es el menú. Este menú en la parte superior tenemos diferentes funciones que a medida de que vamos a ir explicando durante estos talleres o estos cursos, vamos a ir detallando punto por punto para qué sirve cada uno de ellos. En la parte izquierda nosotros tenemos el lienzo o vista de informe, tenemos vista de tabla donde vamos a poder observar todos los datos que se van a ir cargando y tenemos la vista de modelo donde vamos a crear nuestro modelo, ya sean por medio de relaciones o tablas independientes. Si regresamos nuevamente a la vista de informes, en la parte derecha tenemos nosotros los datos, donde se van a ir cargando las tablas o campos. Tenemos el formato, donde vamos a poder generar algún tipo de formato en específico. Y podemos agregar filtros, ya sea a nivel de páginas o a nivel de todas las páginas. Dicho esto, entonces vamos a cargar. Y para esto primero vamos a acceder a obtener datos. Vamos a más. Y aquí tenemos diferentes fuentes que Power BI ya te establece de manera gratuita. Muchas de ellas tienen un tipo de parámetro específico. Por ejemplo, si nosotros accedemos a base de datos, sabemos que necesita el servidor, necesitas credenciales de usuario y contraseña, pero hay otras que no te permiten acceder de manera nativa, como por ejemplo algún tipo de base de datos que no esté dentro de aquí, lo podemos conectar por otro medio, ya sea por ODBC o JDBC. En este caso, por ejemplo, tenemos a nivel de archivos, tenemos a nivel de base de datos, tenemos a nivel de Microsoft Fabric, tenemos diferentes plataformas que ya están predefinidos y que tienen conectores libremente para poder acceder a ellos. En este caso vamos a acceder por medio de Excel, escogemos Excel y le damos en conectar. Una vez que ya entremos a las descargas, que es lo que yo ya tenía abierto anteriormente, nosotros le damos la URL para que acceda directamente al lugar donde queremos que se conecte. Le damos un Enter y acá está el Excel al cual nosotros queremos conectar. Le damos en abrir, esperamos y aquí sí hay algo importante que debemos aclarar. Aquí tenemos dos iconos. Es como una tabla con los encabezados de color azul y esto es un tipo de hoja. ¿Cuál es la diferencia que existe aquí? Si nosotros vamos a nuestra origen de clientes, vemos primero que tenemos una tabla. ¿Por qué sabemos que tenemos una tabla? Porque si damos un clic encima de este rango, nosotros tenemos la opción de diseño de tabla y aquí tenemos el nombre de la tabla. Entonces, Power BI lo que hace aquí es conectar no solamente a la hoja, que es todo esto, sino que también puede conectar directamente a una tabla. Y esta tabla es la que primero nosotros tenemos, llamada tabla clientes. Si nosotros regresamos a Power BI, tenemos una tabla llamada tabla cliente. Es tal cual la que tenemos acá. Pero también nos conectamos a la hoja y la hoja se llama clientes. Esta hoja es la que está aquí. Pero aquí hay una diferencia. Si nosotros le damos un clic a clientes para poder visualizar lo que hay, vemos que tenemos filas en blanco, columnas en blanco,
y tendríamos que estar limpiando esa información. Pero en tabla clientes solamente tenemos 4 campos: clientes, tipos, teléfonos y ubicación. Lo más recomendable siempre es conectarnos a las tablas, ya que dentro de las tablas ya está la información más limpia y menos trabajo por hacer. Accedemos a conectarnos a tabla clientes y le damos en transformar datos. Aquí nos va a aperturar una nueva pestaña y esta pestaña se llama Power Query o transformar datos. Y acá ya hemos cargado la primera tabla, que es clientes. Ahora lo que vamos a hacer es cargar estas ventas anuales: ventas 2014, 2015 y 2016. Para eso lo que vamos a hacer aquí es entrar nuevamente a nuestro Power Query, nuevo origen, libro de Excel. En este caso buscamos nuestras ventas anuales, le damos en abrir y aquí van a aparecer diferentes hojas y diferentes tablas. Por ejemplo, si yo accedo a tabla ventas, lista 2016, tabla ventas 2, 2015 y tabla 2014 con los años que le corresponden. Entonces, ¿cómo hacemos aquí para poder cargar todas las pestañas dentro de una misma tabla? Para eso lo que vamos a hacer aquí es cargar cualquiera de las tablas que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta, le damos a aceptar y nosotros hay que revisar que cuando nosotros cargamos una tabla, en las propiedades tenemos la información de la tabla, pero en la parte inferior tenemos los pasos aplicados. Cada uno de estos pasos aplicados son unas acciones que ustedes hayan podido hacer dentro de esta tabla. En este caso nosotros tenemos orígenes, donde está accediendo este Power BI, con qué fuente, navegación que corresponde a qué hoja está revisando o visitando para poder cargar, y luego está el tipo cambiado, que es el tipo de dato que corresponde a cada columna. En este caso, para poder cargar todas las tablas o todos los años dentro de una misma tabla, vamos a quitar este paso tipo cambiado, quitamos navegación y aquí en origen nosotros tenemos todas las pestañas o tablas que se hayan cargado dentro de nuestro Excel. En este caso tenemos el nombre de la hoja, tenemos la información donde se va a guardar, el ítem, y tenemos aquí donde está si es hoja o si es una tabla. En este caso nosotros vamos a filtrar primeramente tablas, le damos a aceptar y acá tenemos las tablas que ya corresponderían a lo que está aquí: 2016, 15 y 14. Una vez que ya hemos filtrado solamente las tablas, aquí en la información de datos tenemos la opción, abrimos en este botón y tenemos para expandir. Quitamos esta opción que es el prefijo con el cual se va a cargar y cargamos todos los campos que nosotros necesitamos. Le damos en aceptar y ya estaríamos cargando todas las hojas dentro de una misma tabla. Por ejemplo, si nosotros aquí le damos en los filtros, podemos ir revisando que tenemos la información tanto de 2014, 2015 y 2016. Y aquí estaría el nombre de las hojas que corresponderían. En este caso nosotros no necesitamos ya estas dos columnas y aquí hay una buena práctica que ustedes pueden usar. No les recomiendo directamente borrar o suprimir columnas, sino que aquí hay una opción que dice elegir columnas.
le dan clic, le dan elegir columnas y por ejemplo esta 2 yo no necesito, item tampoco no necesito, entonces le doy en aceptar y ya puedo cargar todos los campos que necesito. ¿Por qué usé de esta manera? ¿O por qué lo realicé de esta manera? Porque si ustedes van en los pasos aplicados, aquí en la parte derecha dice otras columnas quitadas. Si van en esta opción, nuevamente ustedes pueden activar o recuperar alguna columna en específico. A veces pasa que quieren recuperar una columna específica y si han suprimido, van a recuperar todas las columnas que hayan borrado en ese momento. Hemos entonces hecho el primer paso que se llama la extracción de información. Nosotros podemos transformar esa información cargada por diferentes tipos de funciones o diferentes tipos de acciones que ya Power Query te da establecido. Una de ellas, por ejemplo, es la que ya hemos usado, que se llama elegir columnas. Todos estos pasos que están aquí o en este menú pueden transformar la información que tú ya tienes cargada. Por ejemplo, en primer lugar vamos a darle un nombre a cada tabla. Por ejemplo, vamos a darle clientes, tabla clientes, y aquí ventas. Ya tenemos la tabla ventas y la tabla cliente. Hemos quitado el paso de tipo de dato cambiado debido a que hemos hecho una transformación. Aquí les doy una recomendación. Si ustedes quieren hacer o cambiar el tipo de dato que corresponde a todas las columnas, pueden dar un control más A, van a transformar y detectar tipo de datos. Una vez que hayan hecho esto, aquí va a aparecer ABC si corresponde a texto, debido a que esta columna de texto. Aquí va a aparecer numérico 1, 2, 3, debido a que tenemos números. Aquí tenemos un campo de fecha. Y acá nuevamente 1.2, 1.2 y 1.2, debido a que tenemos decimales. Aquí ya tenemos el tipo cambiado. Y aquí nosotros lo que deseamos hacer es dividir esta columna. Tenemos la ciudad y tenemos el país. Otra transformación que podemos usar aquí es dividir columna. Cuando le damos en dividir columna, nos aparecen diferentes opciones. En la que nosotros queremos hacer es por delimitador, debido a que nosotros queremos dividir esta columna por la coma que lo separa. Una vez que nosotros damos dividir columna por delimitador, aquí nos aparece el delimitador. Si ustedes quisieran dividir columna por algún delimitador en especial, pueden dar personalizado y pueden ingresar por qué símbolo o que por qué delimitador quieren dividir la columna. En mi caso yo tengo por coma. Aquí nos da tres opciones. Delimitador situado más a la izquierda. Entonces lo que va a hacer aquí es, a partir de la primera coma que encuentre, dividir. Delimitador situado más a la derecha. La última coma que haya encontrado, a partir de ahí va a comenzar a dividir. O cada vez que aparezca el delimitador. En este caso yo le voy a dar cada vez que aparezca el delimitador y aceptar. Aquí ya tenemos separado la columna por ciudad y por país. Aquí cambio el nombre, ciudad, y cambiamos a país. Aquí podríamos también dividir la columna por ejemplo, nombres o apellidos, pero en este caso preferimos tenerlo juntos. Una vez que ya hemos cargado la información, hemos hecho las transformaciones necesarias, a partir de aquí ya hemos hecho una pequeña transformación y queremos ya cargarlo dentro de nuestro lienzo, que sería la tercera opción, que es cargar. En la parte superior dice cerrar y aplicar, le damos cerrar y aplicar. Y ya estaríamos cargando nuestra tabla ventas y nuestra tabla clientes. Si vamos a la vista de datos o la vista de tabla, podemos acceder
a la información que haya cargado dentro de esas tablas. Y si vamos a la vista de modelo, vemos que automáticamente ha creado una relación. ¿Por qué ha creado una relación? Power BI lo que hace aquí es detectar automáticamente cuando tienen nombres similares, crear una relación. En este caso, sí ha detectado de manera adecuada, debido a que yo voy a usarlo por clientes. Pero si ustedes quisieran borrarlo, pueden dar clic derecho, eliminar, y pueden eliminar esa relación. O también por aquí, administrar relaciones. Aquí podrían agregar, quitar o modificar alguna relación que ustedes tengan. Entonces hemos completado el tercer paso de ETL, que es la extracción, la transformación y la carga de datos. En este siguiente módulo lo que vamos a ver es el modelo de datos. Para eso nosotros accedemos a vista de modelo y ya tenemos cargadas las dos tablas previamente revisadas. En este caso nosotros queremos crear una tabla calendario donde vamos a tener todos los cálculos correspondientes a periodos. Si nosotros revisamos en el menú inicio, aquí tenemos la opción de crear nuevas tablas. Y para crear nuevas tablas vamos a utilizar el lenguaje DAX. Para utilizar el lenguaje DAX existen diferentes funciones. Una de ellas para crear tabla calendario es calendar auto, en la cual si yo cierro esta opción, le doy un enter, automáticamente me ha creado una tabla de fechas. Voy a vista de tabla y aquí está. Tengo una tabla de fechas automáticamente cargadas desde el 1 de enero de 2014 hasta el 26 de septiembre de 2016. Lo que hace esta función es detectar un campo fecha que se encuentra dentro de mi modelo de datos para poder replicarla. Ahora, ¿para qué sirve una tabla calendario? Una tabla calendario nos sirve en primer lugar para tener datos únicos y de forma correlativos. Si nosotros revisamos, aquí tenemos 1096 filas, de las cuales todas son distintas. Entonces, esto quiere decir que ni una de los campos se repite. La segunda forma o segundo beneficio que nosotros tenemos es que son datos correlativos. No tenemos faltantes, por ejemplo, no salta del 1 al 3, del 3 al 5. Esto nos sirve para poder obtener días, feriados, algún tipo de dato en específico para obtener algún cálculo que necesitamos. Le voy a cambiar el nombre, tabla calendario, y le voy a quitar que sea fecha y hora, ahora para fecha. Le cambio formato en la parte superior, día, mes y año, y ya tengo mi tabla calendario. Esta tabla calendario yo lo puedo unir con mi tabla ventas. Arrastro fecha factura con date y ya he creado una nueva relación. Si yo le doy clic en esta relación, nosotros podemos editar la relación. Aquí tenemos dos tablas, la tabla ventas en la parte superior y la tabla calendario en la parte inferior. Damos un clic para poder utilizar el campo que va a usar la relación o que va a darse la relación, y luego en la parte inferior tenemos la cardinalidad y la dirección de filtro cruzado. ¿Qué quiere decir cardinalidad? Cuando nosotros revisamos primero aquí en este modelo, vemos que existe un asterisco y existe el número 1. Luego existe una flecha de tabla calendario hacia tabla ventas. Entonces, para entender esto es necesario saber para qué sirve este 1 y este asterisco. El 1 representa que son datos únicos. Como vimos, la tabla calendario ni un dato se repite. Por ende, esta tabla calendario son datos únicos y aparecerá el número 1. Pero en esta tabla ventas, debido a que tenemos diferentes ventas o muchas ventas con una misma fecha durante un día, se genera la duplicidad, y esto no quiere decir que esté mal, sino que la tabla de hechos o transacciones son las que siempre tienen la mayor cantidad de ventas o la mayor cantidad de registros en este caso. Cuando accedemos nuevamente
Ahora ya podemos comprender un poco mejor para qué sirve esto. Cuando le damos de varios a 1, ¿qué quiere decir? Que la tabla ventas tiene muchos datos y la tabla calendario tiene un dato que es único. Si es 1 a 1, quiere decir que ambas tablas tienen datos únicos y no se van a repetir. 1 a varios es el caso contrario, que ya lo hemos visto. Y de muchos a muchos quiere decir cuando son tablas de hechos donde hay mucha cantidad de datos que son duplicados de ambas tablas. En este primer caso, que es el nuestro, una vez que ya tenemos la cardinalidad definida, ahora en dirección de filtro cruzado, si le damos un clic, tenemos dos, única y ambas. Antes de entender esto, hay que comprender esta relación, cómo funciona. Esta relación está demostrada por esta flecha. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros veamos que existe una flecha de una tabla hacia otra, esto quiere decir que esta tabla es la que va a filtrar la tabla ventas. Tabla calendario filtrará la tabla ventas. Tabla ventas no podrá filtrar la tabla calendario debido a este modelo. ¿Cómo lo demostramos? Si nosotros vamos a vista de informe, por ejemplo, colocamos las fechas, aquí lo colocamos como fecha común, fecha corriente, y acá vamos a dar nuestros clientes y por ejemplo colocamos la fecha factura. Esta fecha factura le cambio el formato y mes y año, ya lo tenemos. Entonces lo que yo decía es que la tabla calendario va a ser quien filtre la tabla ventas. Regreso aquí y por ejemplo yo le doy un clic a la tabla fecha, uno de los campos, y vemos que ha filtrado la tabla ventas. Le doy aquí y volvió a filtrar. Pero ¿qué pasaría si yo filtro de tabla ventas hacia tabla calendario? Me doy cuenta que no puede filtrar, debido a que esta es una tabla de hechos. Y la tabla de hechos no es común que filtre la tabla de dimensión. Y la tabla de dimensión son los datos únicos o los datos que tienen un ID para poder relacionarlo. En el caso que yo deseo que ambas tablas se filtren o que en ambas tablas puedan ir jugando esa información, lo que yo tengo que hacer aquí es vista de modelo, activo o entro en la relación y cambio esta dirección de filtro cruzado para ambas. Le doy a aceptar. Y ahora cuando yo filtre, por ejemplo, de tabla ventas hacia tabla calendario, veamos que ahora sí podemos filtrar esta información. Y así para cada dato que nosotros tengamos. Siempre es importante entender que la dirección de filtros cruzados puede traer un mayor procesamiento, y esto ya lo vamos a ver en un curso especializado para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia de único y ambas. Vuelvo a tocarlo para único y le doy un aceptar. Entonces aquí en la parte derecha tenemos las propiedades, que también es lo que hemos visto aquí. Hemos revisado la tabla ventas, hemos revisado la tabla calendario, la cardinalidad y dirección de filtro cruzado. En este cuarto módulo lo que vamos a ver es el lenguaje DAX. Para eso vamos a primero crear una tabla de medidas donde vamos a almacenar todos nuestros cálculos que hagamos. Es muy sencillo. Para eso lo que vamos a hacer es en especificar datos. Aquí vamos a crear el nombre de nuestra tabla de medidas. Le damos cargar. Esperamos un momento y ya tenemos una tabla de medidas. En primer lugar, lo que nosotros queremos hacer es, como tenemos las facturas, el monto de las facturas, queremos sumar el contenido de este campo. Clic derecho, nueva medida, y aquí en medida vamos a colocar sum, monto factura, y le coloco suma
de montos. Le doy Enter y hemos creado nuestra primera medida con nuestra primera función llamada Zoom. Esta columna 1 que tenemos aquí le damos a ocultar y hemos cambiado el icono de nuestra tabla para solamente medidas. La segunda función que nosotros vamos a hacer es nueva medida, ventas en unidades. Para esto vamos a usar la función countRows, que lo que me permite aquí es contar los números o las filas de una tabla. Yo tengo mi tabla de ventas y le voy a dar ventas. Cuando nosotros tengamos alguna duda de una función, aquí nos da la descripción de para qué sirve cada función y también te dan la opción o los parámetros que necesita esta función. En este caso me pide una tabla, es por eso que yo le doy la tabla ventas, en la que está aquí. Cierro paréntesis y ya tengo mi segunda medida. En este caso voy a crear otra medida. Lo que quiero hacer aquí es el promedio de mis ventas. Promedio de ventas o de montos. Promedio de montos. Uso la función average y monto factura. Cierro paréntesis y ya tenemos nuestra tercera medida. En este caso yo lo que voy a hacer es ingresar primero la fecha de las ventas o la fecha de las facturas. Ingreso como una matriz y aquí está a nivel de jerarquía. Tengo año, trimestre, mes y día. Si yo accedo aquí, vemos que ya tengo el año, trimestre, mes y los días. En este caso voy a ingresar el monto de las facturas desde aquí, pero en este caso como nosotros ya tenemos nuestra medida, lo voy a ingresar desde aquí, suma de montos. Aquí voy a ingresar una nueva medida que es muy sencilla pero bastante poderosa. ¿Por qué? Porque podemos hacer comparaciones de periodos. Imaginemos en el caso que nosotros queremos la venta de un periodo atrás, ya sea anual, mensual o trimestral. Para eso voy a crear una nueva medida, clic derecho, nueva medida, coloco calculate, que es una función que me permite generar algún tipo de filtro, algún tipo de cálculo adicional a lo que ya tenemos o al cálculo inicial que ya teníamos. En este caso nuestro cálculo inicial o la expresión inicial es suma de montos. Esta es la expresión que nos solicita Calculate. Ahora nos pide un filtro o de qué manera queremos modificar esta suma de montos. Le doy coma y aquí vamos a usar una función que se llama since periodo last year y lo que me permite es comparar periodos pasados con mi actual. Aquí vamos a usar nuestra tabla calendario llamada date y cerramos paréntesis, primera de la función que está aquí y luego otro paréntesis para la función calculate. Acá vamos a colocar comparación de montos. Ya tenemos 4 medidas y por ejemplo yo voy a crear una nueva tabla con país y la suma de montos para cada país. Primero lo voy a colocar como una tabla y ya lo tengo. Aquí como ya hemos creado mi medida de comparación, le doy un clic y vemos que tan fácil hemos creado una medida que podemos comparar el año 2015 versus 2014, 2016 versus 2015. Si nosotros accedemos a la jerarquía y voy a agrandar esto, por ejemplo acá tenemos 2015 para el primer trimestre 263.000 y aquí en la comparación 228.000 y este 228.000 proviene del año
pasado del trimestre actual donde se encuentra este valor. Si yo accedo nuevamente al trimestre para obtener los meses, veo que para enero tengo los montos de $98,000 o la moneda que tengamos y 79,000 del mes correspondiente, pero del año pasado. Entonces hemos hecho una comparación tan simple con una medida tan simple, pero tan potente a la vez que a veces no entendemos cómo llegar a esto. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos las ventas por país y lo que nosotros deseamos es solo obtener las ventas de un país en específico o de dos países en específico. Para eso vamos a crear una nueva medida. Clic derecho, nueva medida. Y aquí nuevamente usamos Calculate. Como bien lo expliqué, Calculate te permite filtrar o modificar el contexto que ya tenías para generar uno nuevo. Calculate, suma de montos, coma, y acá coloco el país. País que proviene de la tabla clientes es igual, por ejemplo, a Colombia. Cierro comillas y cierro paréntesis. Monto de Colombia. Activo esta medida y lo que vamos a ver aquí es y una vez que he activado esta medida, vemos que no aparece nada. A pesar que nosotros hemos colocado Colombia, y a veces uno se puede preguntar por qué no sale la medida o por qué no sale el cálculo. Si nosotros copiamos con clic derecho, copiar valor, lo pegamos aquí, le damos un enter, nos damos cuenta que aquí había un espacio en blanco, pero en primera vista nosotros no podemos reconocer esto. Y a veces pasa eso, que a veces no se limpia correctamente las tablas o los campos, generando errores de diferentes maneras. Para esto vamos a inicio, transformar datos, voy a clientes, a mi tabla clientes y luego voy a país. Si me doy cuenta, por ejemplo, todo parece indicar que está bien, pero vemos que hay un espacio en blanco. Para eso vamos a transformar. Y aquí en formato nosotros tenemos diferentes opciones. Minúscula, nos situamos encima, dice convierte a minúscula todas las letras. Mayúscula, convierte todas las mayúsculas, todas las palabras a mayúsculas. Y así cada una de ellas. Hasta que llegamos aquí a la opción recortar. Cuando le damos en recortar dice quita todos los espacios en blanco iniciales o finales de cada celda seleccionada. Le doy un clic y ya está. Inicio, cerrar y aplicar. Esperamos nuevamente y ahora sí aparece en blanco, pero voy a quitar este espacio que teníamos acá. Le doy un enter y ya estaría correctamente esta medida del monto Colombia. Si yo lo arrastro hacia mi lienzo, ya obtengo el valor que correspondería a esta medida. Entonces hemos hecho diferentes tipos de cálculos. Por ejemplo, podemos tener el monto de Colombia que ya hemos ingresado, el promedio de las ventas o promedio de los montos, suma de montos y las ventas en unidades. Son 4 medidas tan simples, pero que nos demuestra la mayor información que tenemos en este reporte. Ya en el siguiente módulo lo que vamos a ver es a nivel visual cómo realmente podemos manejar todas estas medidas o cálculos que hemos hecho, pero para poder potenciar la información y tomar decisiones correctas. En este quinto módulo lo que vamos a ver es la parte visual de nuestro reporte. Para eso yo ya borré lo que teníamos aquí y vamos a insertar imagen y logo.
ingresamos nuestro logo, o si ustedes pueden ingresar cualquier tipo de imagen que desean. Vamos ahora a colocar el título del reporte, nuevamente insertar cuadro de texto y vamos a colocar tablero de control. Seleccionamos el texto, agrandamos un poco más y le damos la definición con nuestro logo. Podemos cambiar, por ejemplo, el color y podemos quitar el fondo si en caso haya. Por ejemplo, tamaño y estilo, fondo, y le voy a colocar en negrita. Ya tenemos tablero de control. Podemos cambiar el color si nosotros deseamos. Por ejemplo, este. Insertamos como un símbolo o un diseño adicional, por ejemplo, formas, esta forma. Vamos a estilo de forma y acá podemos colocar el borde o si en caso haya un relleno para cambiar el tipo de color que se encuentra ahí. También podemos cambiar la rotación. En este caso vamos a cambiar 90 grados para tener esta forma. Voy nuevamente tamaño y estilo y si en caso haya fondo lo quito para que sea transparente. Ya tengo tablero de control y ya tengo el logo. Alineo esto para que se vea mejor, esto también, y ya tenemos nuestra primera parte de diseño. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar un filtro y en este caso queremos ver el reporte a nivel de año. Para eso lo que vamos a hacer aquí es ingresar de tabla calendario el año. Lo cambiamos a segmentador de datos y lo tenemos de esta manera. En este caso, como son 2 años o 3 años que tenemos aquí, queremos verlo de una manera diferente. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Configuración de la segmentación y podemos colocarlo mosaico. De manera que ya tenemos los 3 años dentro de este mismo filtro. Lo coloco por aquí y ya está. Podemos ir filtrando la información correspondiente al año que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, vamos a ingresar los indicadores por las tarjetas que nosotros tenemos. Aquí insertar, voy a KPI o KPI, tengo el valor, el eje de la tendencia y el destino. El valor corresponde a la suma de montos, el destino que sería la comparación con el año anterior y el eje de tendencia, en este caso yo lo estoy analizando por año y le ingreso el año. Entonces ya rápidamente me da el monto actual, cuántos son las ventas, cuál es el objetivo. En este caso aparece en blanco debido a que 2014 sobre el año anterior no tenemos información. Pero si fuera 2015 vemos que ya tenemos un objetivo. 1 millón es la venta que hemos logrado y el objetivo aquí está en la parte inferior. Me indica también cuál es el porcentaje que tenemos de más o también podría indicar cuál es el porcentaje que tenemos de menos. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el título, vamos a colocar meta anual y ya tenemos nuestra primera tarjeta. Le damos al fondo un color medio plomo, por ejemplo. Ahí le damos aquí y ya tenemos nuestra meta anual. Vamos a ingresar ahora. Ok, ahí está. Entonces voy a ingresar las ventas o los montos, pero a nivel de empresa y persona que nosotros teníamos. En este caso, de la tabla cliente, el tipo, tenemos empresa y persona, y lo queremos ver a nivel gráfico, el comparativo que existe entre estos dos tipos. Cambiamos
Por ejemplo, en el caso de que deseamos cambiar el formato o queremos replicar de un visual hacia otro visual, seleccionamos el visual, inicio, copiar formato y le damos aquí. Vemos que ya cambió el título y también si en caso hay un borde o algo adicional lo puede replicar. En este caso voy a colocar montos por tipo de cliente y ya está. Aquí podemos activar, por ejemplo, la etiqueta de datos. Si lo vemos en un formato que no nos parece, entramos a etiqueta de datos, valores y por ejemplo lo coloco en ninguno. En este caso me aparece todos los decimales. Para eso voy aquí en la parte superior o aquí también la posición de decimales. Puedo colocar 0, ya está. O en la parte superior también puedo colocar acá 0, que son los decimales que te da este monto. Y aquí yo puedo colocar el separador en miles para poder visualizar de una manera más formal, de una manera más correcta la información. Entonces tengo 1.000.000 en las ventas y acá está segmentado por el tipo de cliente. Ya tenemos nuestro primer visual. Vamos a agrandar esto y ya está. Ahora nosotros queremos agregar un top 10 de los montos, pero por país. ¿Cómo logramos eso? Acá primero voy a cambiar el fondo, que sea blanco. Y por ejemplo lo voy a colocar sin transparencia. Ok, ya está. Entonces yo quiero ver o quiero analizar las ventas o los montos de un top 10 pero por país. Entonces en este caso voy a colocar de la tabla clientes el campo país, luego la suma de montos y lo voy a colocar de esta manera. Ya tengo diferentes países. En este caso yo tengo diferentes países, aproximadamente 12, 13 podríamos decir, pero yo quisiera un top. ¿Cómo logro un top? De una manera sencilla sin meter DAX o algún tipo de cálculo. Lo que voy a hacer aquí es voy a país, luego cambio filtro básico por top N. Aquí por ejemplo me pide el superior, o sea, cuál va a ser el top que yo deseo ver, por ejemplo 5. ¿En base a qué? Esto está en base a la suma de montos. Entonces agrego esta suma de montos o arrastro hacia aquí y aplicar filtro. Y veo que estos son los 5 países con mayores ventas o mayor monto de mis datos. Podría colocar 10 y vemos los 10. Puedo colocar tanto de la forma superior como de la forma inferior. Ya tenemos los dos tipos de gráficos que hemos agregado. Y voy a agrandar esto por aquí y esto por aquí. Vamos a darle un formato para que se vea de una manera más adecuada. Y ahora nosotros queremos agregar el comparativo. Si bien nosotros hemos visto que hay gráficos nativos, como vemos acá, pero también hay gráficos adicionales que nosotros podemos incrustar dentro de nuestro Power BI. Para eso sí es necesario que tengan una cuenta de Power BI, donde ahí le va a indicar algún tipo de licencia. En este caso son gratuitos, pero hay algunas visualizaciones que sí te piden un costo. Pero la gran mayoría sí te permiten gratuitamente y te dan muchas facilidades. En este caso vamos a agregar aquí en la opción de visuales, obtener más objetos visuales. Y aquí hay un objeto que es muy interesante, muy bueno para ustedes, y se llama Wallet. Y es este que está acá. Por ejemplo, le doy aquí. Esperamos que cargue. Y aquí nos va a dar una pequeña descripción para qué sirve y un pequeño visual de qué es lo que podemos lograr. Por ejemplo, esto es lo que queremos lograr. Ok, le doy a agregar. Esperamos que termine de incrustar o de agregar. Ya está. Aquí en la parte superior se agrega. Le doy un clic. Lo arrastro. Y por ejemplo me pide la categoría. O sea, yo quiero aquí verlo por clientes. Agrego clientes. Ya está. Ahora yo lo quiero ver en la suma de montos por clientes.
agrando un poco más. Y yo lo quiero comparar con el año anterior. Y ya tenemos nuestra medida con del año anterior. Lo agrego y ya está. Vemos que hay diferentes colores que están aquí dentro. Y para eso yo voy a formato. Y lo que voy a hacer es desactivar la opción de aquí, State, para que se vea más uniforme, más claro. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el título de este visual y le voy a colocar aquí en título top 10 anual por cliente. Como ya hemos visto cómo crear un top, nuevamente clientes, filtro básico lo cambio por top N, coloco 10 y coloco la suma de montos. Aplicar filtro y ya tengo la suma de montos en comparación con el año anterior. Por ejemplo, voy a ocultar esto y voy a agregar esto. De esta manera lo que nosotros vemos son las ventas que hemos tenido del año anterior versus el año actual. Si nosotros agrandamos un poco aquí, vemos que lo que está de celeste es las ventas actuales o del año actual. Y lo que está de medio verde son las ventas del año anterior. Por ejemplo, acá lo voy a cambiar también a separador de miles. Y ya lo veo de una manera más correcta. Le coloco 0 decimales. Y ya está. Entonces, esto lo que me permite a mí analizar es en qué cliente se ha vendido igual, se ha vendido menos o se ha vendido más. Por ejemplo, el top 1 de ventas sigue siendo mucho más que el año anterior, pero en este caso se está acercando a las ventas del año anterior. Entonces aquí podemos crear un tipo de análisis que sea adecuado para ciertas situaciones. Ya tenemos comparaciones, montos, KPI y por ejemplo queremos agregar a nivel de mapas. Voy a ingresar en mapa, el gráfico mapa y lo voy a agregar por aquí. En este mapa lo que voy a hacer es agregar el país como la ubicación y ahora lo que voy a hacer es ingresar las ventas o los montos que corresponden. Entonces ya veo que aparece mientras más grande es el círculo es porque hay mayores ventas y si es más pequeño es porque hay menores ventas. Voy a cambiar el título y le voy a colocar ventas por país y ya está. Voy a ordenar todos los gráficos que tengo y ya de manera tan rápida, por ejemplo, esto podemos agregar nuevos indicadores. Copio, pego, cambio esto. Por ejemplo, yo no lo quiero ver por año, sino lo quiero ver por mes. Entonces vemos que por mes ahí sí hemos tenido dificultades para llegar al objetivo. Nuestro objetivo mensual era 79.000, pero solamente hemos llegado a 76.000. Quizá porque aún no termina el mes o porque quizá hay alguna dificultad por X motivo que haya podido pasar. Le cambiamos el nombre. Vamos aquí, formato, más opciones, título y meta mensual. Ya tenemos un pequeño gráfico, pero con bastante información que nos puede ayudar a tomar decisiones basadas en los datos. Voy a agrandar un poco más y lo voy acomodando según lo que yo quiero ver aquí. Por ejemplo, lo agrego por acá y esto lo agrego por acá. Lo agrando y ya está. Esto voy agrandando un poco más. Ok. Entonces, de manera tan rápida, hemos creado un reporte con bastante información, o un reporte fuerte con bastante información, que te puede ayudar a ti a tomar decisiones
en base a lo que tú ya tienes. Por ejemplo, a nivel de personas, empresas, a nivel de top, a nivel de clientes, a nivel anual. Podemos ir jugando con la información, cómo ha ido las ventas, si han ido bien, han ido mal. A nivel de zona podemos ir viendo. Y por ejemplo también a nivel visual, si vamos a ver, aquí tenemos diferentes fuentes o diferentes temas que ya están cargados dentro de Power BI. Si yo le doy aquí, vemos que el reporte ha cambiado totalmente de una manera más visual y esto está en blanco. Si está en blanco, nuevamente copiar formato y ya está. Entonces veo que hay un reporte tan fuerte a nivel de información, pero también bien sencillo que me da claridad en lo que yo quiero ver. Puedo seguir cambiando el formato según lo que yo quiero ver y esto ya puede ser según la necesidad de cada uno de ustedes. Si ya quieren jugar a nivel de el logo, si quieren jugar a nivel de alguna información adicional, pero esta es una gran información que ustedes tienen para poder alimentar este reporte. Y vamos a agregar un nuevo visual. Vamos aquí, obtener más objetos visuales. Y esto, más que dar información, le puede dar un buen aspecto como si fueran las ventas. Lo que vamos a agregar acá es como un scroll que les permite a ustedes ver la información por país. Le damos en buscar, scroll, y ese primero que está aquí. Le damos en agregar y está. Inserto este visual. Me pide categoría, por ejemplo, quiero ver por país las ventas. Lo hago más pequeño. Le quito el título. Por ejemplo, esto lo que está aquí voy a hacerlo más pequeño. Más pequeño. Y por ejemplo, este lo voy a copiar de formato y ya está. Esto voy a agrandar un poco más. Y ya estaría. Entonces, hemos creado un reporte interactivo de manera que podemos analizar la información, en este caso por año. Ustedes podrían agregar más filtros, ya sea por mes, podrían agregar información a nivel de clientes, ciudades, regiones, productos, categorías, marcas, según la información que ustedes puedan tener. De esta manera se ha vuelto un reporte bastante fuerte, potente. Y aquí, por ejemplo, puedo agregar también la etiqueta de datos. Y aquí también. Acá voy a cambiar etiqueta de datos para valores y acá lo voy a cambiar a 1. Lo pueden ver así o lo puedo agregar a nivel de miles y ya estaría la información. Tan sencillo, tan rápido. Y en el siguiente módulo lo que vamos a ver es cómo publicar este reporte y cómo poder verlo en la web. En este último módulo vamos a ver la publicación de este reporte que hemos generado. Para eso, sí hay un requisito previo que es tener una cuenta de Power BI. Puede ser gratuito o puede ser Pro, no hay problema, ninguno de los dos. Hay una diferencia a nivel de publicación. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro reporte, vamos a guardar archivo, guardar como, coloco la ruta, coloco donde se quiere guardar este reporte, reporte de ventas social, guardar. Esperamos que se guarde y le damos en publicar, aquí en la parte superior. Publicar. Y aquí hay diferentes áreas de trabajo donde nosotros podemos seguir publicando reportes. Tenemos mi área de trabajo, este yo lo he creado y este también lo he creado. Le doy en mi área de trabajo, seleccionar. Esperamos que termine de publicar. Y una vez que ya termina de publicar, le podemos dar en abrir o obtener conclusiones rápidas. Le damos en abrir. Y aquí nos va a abrir el service de nuestro Power BI. Aquí yo tengo una versión de prueba y tengo la cuenta.
Aquí ya podemos ver el reporte con toda la información que nosotros hemos creado. Para poder verlo en la web o compartir este reporte con nuevas personas, le podemos dar en archivo, insertar informe, publicar en la web. Le doy en continuar, publicar. Y aquí sí hay algo importante que aclarar. Como vieron en el cuadro anterior, la información que se publica es a nivel, como nuevamente lo digo, público. ¿Por qué? Al momento de generar este URL o este link, cualquier persona que tenga este URL o link puede visualizar todo lo que se encuentra dentro. Le doy en copiar, abro una nueva pestaña, lo pego, abro ese link y ya hemos podido publicar el reporte que teníamos a nivel local, ahora público en la web para que cualquier persona pueda acceder y visualizar la información. Por ejemplo, puedo filtrar 2016, va a cambiar la información, 2015, puedo ver la información si hay algo interesante que yo deseo analizar, puedo verlo por país o según algún tipo de requerimiento que podamos tener. Entonces ha sido muy sencillo, muy práctico, hemos tocado diferentes temas y espero que esto le pueda ayudar a ustedes a tomar decisiones en base a la información. Espero que el contenido del curso te haya gustado mucho. Sabemos que hay mucho contenido por tocar y ya vamos a crear más videos, más contenido para que ustedes puedan aprender de más. Cualquier duda, comentario que puedan tener, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Denle un like si quieren compartir. Bienvenido sea. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.